Estamos hablando de la Semana Santa, de la Semana Mayor, un periodo especial en el mundo cristiano, porque es la semana en la que se conmemora la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo. La pasión que termina con el proceso de enjuiciamiento, de condena y crucifixión, y entonces luego con la crucifixión entonces la muerte, y luego entonces la resurrección, que sería como la parte esencial. La resurrección es, decíamos, lo vital, es lo cardinal en el mundo cristiano. Hemos hablado anteriormente de las cruzadas o las guerras santas, el enfrentamiento que se produjo entre sectores de Occidente cristianos, en su tiempo católico se diría, enfrentándose a los musulmanes que habían ocupado la zona de Jerusalén, donde había un patriarcado con una gran incidencia y que tenía una función especial que era como proteger, salvaguardar, conservar esos lugares llamados lugares santos. Especialmente la tumba. Hay sitios donde Jesucristo estuvo, como por ejemplo la zona por donde, el sendero por donde caminó, ¿verdad?, hacia el Gólgota, que normalmente se utiliza como paradas diferentes para unas procesiones conocidas como Vía Crucis, porque es un sendero recorrido cargando la cruz a la que fue condenado o en la que fue condenado a morir. Está la zona del templo, por lo menos la parte que se conservaba del templo donde fue recibido, donde estuvo el Domingo de Ramos, pero el sitio estelar y estratégico también se diría es el templo del sepulcro, como se llama, del Santo Sepulcro, porque, como he dicho, el factor central, la espina dorsal de la doctrina y de la religión es la resurrección. Pero con este sitio ocupado por personas que no tienen ninguna adhesión, admiración, pudiera ser también reverencia frente a ese lugar, pudiera producirse alguna circunstancia o alguna maniobra que procure desmentir la idea del sepulcro vacío, y entonces presentar allí hallazgos que pudieran cuestionar la resurrección. Y si entonces se le cuestiona a la religión ese aspecto central, cardinal, sin lugar a dudas que habría de minar de manera significativa su gran fortaleza. Por tanto, en ese tiempo el Vaticano, el papado, así como también, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico y otros reinos de la zona, sintieron la necesidad de recuperar Jerusalén y especialmente recuperar aquellos espacios para tenerlo bajo resguardo y entonces conservar ese enfoque, ¿verdad? Lo que se diría, esa verdad sagrada, evitando que fuese adulterada. Y ya saben que en una primera confrontación de las cruzadas resultó exitoso, pero hubo otros encuentros con los musulmanes que no resultaron tan exitosos, y entonces ese proceso, especialmente de los siglos XI y XII, fue muy complicado hasta que finalmente se llegó a un consenso o a un acuerdo
de una especie de convivencia tanto del judaísmo como del islamismo y el cristianismo, originalmente el cristianismo católico, de una convivencia en esa zona. Dado que, como he dicho anteriormente, para las tres religiones, entonces se trata de un lugar santo, de un lugar sagrado, de un lugar muy importante. Porque igual resulta para los musulmanes, como expliqué en la primera parte del programa, de importancia la roca o la mezquita de la roca, donde se supone que estuvo su profeta. Como también supone para los judíos la presencia de su reflejo, de su reminiscencia, de su muro, que recrea la existencia de un templo glorioso de una época, y ni decir entonces del cristianismo, de su tumba vacía, que refleja entonces esa parte estelar del cristianismo de la resurrección. Y así entonces, a lo largo del tiempo, se ha mantenido la tradición de la celebración de esta Semana Santa, de la Semana Santa, como el período esencial del cristianismo. No suele ser habitual que la fecha en que muere una persona sea la de mayor conmemoración, sino que con frecuencia se hace la fecha de nacimiento o de algún acontecimiento especial. Sin embargo, el fenómeno de la resurrección es entonces el que le da el matiz esencial para este periodo del final de la Semana Santa, que es el periodo de esos últimos 3 días, especialmente de ese último día, en que entonces la religión y el cristianismo en sentido general como que reinicia renovado un proceso de integración y de convivencia entre ellos, con la conciencia de la resurrección entonces de Jesucristo, ¿verdad? De Yoshua, de Jesucristo. Hemos hablado del Yom Kippur, del Ramadán y de la Semana Santa y la Cuaresma para referir cómo estas religiones abrahámicas, que tienen una base, que tienen un punto de encuentro, de coincidencia, se expresa en estas festividades y en estas celebraciones, que está marcado esencialmente por la oración, por el ayuno, por el desprendimiento en beneficio de los demás. Y también referir que con frecuencia nosotros confundimos a la población creyente mayoritaria de una zona con el orden político, económico y militar de esa zona. Y entonces tendemos a ver a los musulmanes como representados en los gobiernos de esos países y a endosarles a ellos la visión que tenemos de esos gobiernos. Como también pudiera suceder con relación a Israel, y entonces endosarle a los judíos y al judaísmo la percepción que nos produce el gobierno, el Estado de ese país. Pero no menos sucede con ellos en relación con los Estados Unidos, por ejemplo, con Francia, con Inglaterra, que también identifican a América, como le llaman a los Estados Unidos, con el cristianismo, que es la religión que se profesa mayoritariamente. Y entonces tienden muchas veces igual a trasladar, a extrapolar esa visión que tienen del gobierno
y del Estado y del ejército y de la economía, etcétera, de los Estados Unidos con los cristianos. Y entonces a decir, los cristianos son tal. Como en Occidente a decir que los musulmanes son tal. O también decir que los judíos son cual. Entonces la idea es como diferenciar la parte política de la parte religiosa y de la parte doctrinaria y del culto. Y un detalle clave para entenderlo puede ser que el propio Jesucristo, que era judío y que pertenecía por lo tanto y que realizaba también sus cultos y que visitaba sus sinagogas, y que compartía con ellos también sus costumbres, se entiende, finalmente víctima de la persecución se diría, de los judíos. Pero ¿de cuáles judíos? Del Sanedrín y de un segmento persuadido por el Sanedrín para provocar esa acción. Es decir, que no se trata de su gente que produce la muerte. Entonces, tomar eso como un detalle para diferenciar la profesión de fe con el comportamiento político y militar de la zona.